Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salgan de la Caja, nuestro podcast sobre transformación y cambio, como siempre con mi amigo personal JC Torres y mi queridísima Josefina Errázuriz, que nos va a presentar a nuestra tremenda invitada de hoy. José, ¿con quién estamos? Tengo la suerte de estar con Sharoni Rosenberg. Sharoni es una gran amiga, muy querida y que ha liderado en Chile todo el movimiento del propósito en las organizaciones. Sharoni es abogada, tengo entendido, ¿no es cierto, Sharoni? De su carrera inicial, estudió Derecho y desde ahí hizo un camino en lo que es no la consultoría, el interior de las organizaciones. Trabajó en PricewaterhouseCoopers y ahí se dio cuenta y dijo, no estamos yendo al lugar correcto, que hay que hacer un cambio, necesitamos enfocarnos en propósito. Bienvenida Sharoni, felices de tenerte aquí. Cuéntanos un poquitito sobre tu camino. Sharoni escribió un libro que se llama El propósito no es lo que yo creía y descubrí mucho en el camino, algo por ahí. Entonces cuéntanos un poquitito de tu libro, cómo ha sido tu camino y esto de llevar el propósito, esta cruzada tuya de despertar lo que es la búsqueda de propósito en las organizaciones. Ya, voy a ver por dónde parto, porque igual es largo el cuento hasta que uno como que se decide y va tomando forma esto. Bueno, efectivamente yo trabajé como abogada tributaria en Pricewaterhouse 10 años, pero como que al año 7 empecé a cachar que yo no había nacido para eso, ¿ya? Pero estaba feliz en la empresa, me querían harto, tenía buenos amigos, y ellos me dejaron como intraemprender. Entonces armamos la fundación de Price, y después yo me hice cargo del área de sostenibilidad interna y después hacia clientes. Y ahí me conecté con el mundo de las empresas con propósito, que probablemente lo han escuchado de las empresas B, ahí es donde yo primera vez lo escuché, y la verdad que a mí esa cuestión me voló la cabeza. Esto de que, me acuerdo que me llama un amigo con el que habíamos trabajado en el techo para Chile junto y me dice, Sharoni, no me vaya a creer, pero hay empresas B, y eso quiere decir que son buenas para el mundo. Y a mí esa cuestión me rayó. Y dije, ¿cómo esto que son empresas buenas para el mundo? ¿Eso no es como para las fundaciones? Me dijo, no, no, no. Y ahí me empecé a meter, y justo fue el boom de la sostenibilidad. Entonces, lo lindo de este proceso es que no obliga a las empresas a hacer nada distinto, sino que las empresas lo hacen voluntariamente. Y es como mejora continua, y cada uno se pone su propio estándar. Y ahí, bueno, hay certificación, etcétera, hay ranking, bueno, hay todo un mercado hoy día creado en torno a este tipo de empresas. Pero ¿qué me pasó? Porque empecé a asesorar a las empresas en esto, llegaba a fin de año al directorio, presentaba la estrategia, lo que hay que hacer, los KPIs distintos, lo que hay que cambiar en la cultura, etcétera, y me decían, pucha Sharon, ¿y sabes qué? Estamos en el estallido, ahora tenemos que ver otras prioridades, o después la pandemia, o después no sé qué, y ahí como que yo me apesté. Y dije, ¿sabes qué más? Yo no estoy para las excusas, porque siempre va a haber una excusa. Yo sé que esto no es lo más importante para los negocios tienen que ganar plata, tienen que sobrevivir, y sentí que la piedra de tope era que es muy difícil entender que la empresa tiene un propósito más grande que nosotros mismos si no entendemos el propósito personal. Como que ahí yo sentía que había una barrera. Cuando iba a hablar a la empresa sentía como esa resistencia. Como que me importa a mí el propósito de la empresa si no tengo idea quién soy yo, no sé dónde estoy parado, estoy viviendo la inercia. Eh, Perdona, Ronnie, ¿Sí? perdona, pero sería un poco así como que el gerente o la primera línea de gerente están formateados en la idea de la planilla Excel en azul a fin de año. Entonces, cuando tú le vayas a hablar de propósito de la empresa, no le resuena porque no le entra en la planilla Excel, ¿no? De resultado azul de fin de año. O sea, deja Y por aprovechar eso yo diría que el propósito personal está antes del propósito de cada una de las personas que están en la organización, está antes del propósito de la organización misma, o estoy equivocado. A ver, veamos el JC que quiere Voy agregar. a A meter ver. la cuchara también ahí en algo que es, el mundo que más conozco es el mundo minero. Y hay una frase muy de directorio minero que es, ¿cuántos finos de cobre pone esto en la mesa? Y eso tú lo llevas a, por ejemplo, una de mis últimas obsesiones ha sido el relacionamiento comunitario. Y tú logras ver cómo la decisión que tiene que ver con inversión comunitaria, social, se queda atorada en alguna parte del flujo de decisiones porque llega ese directorio que muchos aún piensan en, bueno,
¿Y cuántas libras de cobre pone eso en la mesa, po? Claro, pues que ahí está la gran disyuntiva, porque si tú lees los libros de propósito, los estudios que se han hecho en Estados Unidos, ya tenemos para tirar para el cielo, todos te dicen que tener propósito aumenta tu rentabilidad. Pero la trampa es que aumenta tu rentabilidad en el largo plazo. Entonces la empresa, para que este cuestión resulte, tiene que hacer una inversión inicial, no, no necesariamente en dinero, pero en recursos humanos, en atención, en energía. Y ese resultado no es inmediato, porque estamos hablando de transformación de personas. Eso toma tiempo. Entonces, todos los casos de éxito que yo te podría comentar, efectivamente, ven mayor productividad y ven resultados en la última línea, pero 3 años después, 5 años después. Y ahí tenemos que cambiar la visión de los líderes de que la rentabilidad, realmente la rentabilidad que tú estás buscando es la de corto o la de largo plazo. Tú quieres, hay un libro de Simon Sinek que lo explica muy bien. ¿Tú estás jugando un juego finito o un juego infinito? ¿Ya? Y lo que dice Simon Sinek es que el juego de los negocios es un juego infinito, o sea, que dura eternamente. No hay como la empresa del año, la mejor del año. Es como ser papá, no es un juego de un año, oye, fui el mejor papá, la mejor mamá este año. No, es una cosa que tú lo ves a lo largo de la vida. Con las empresas lo mismo. Cuando hablamos, no sé, pues de Unilever o grandes marcas, es porque lo han hecho bien por mucho tiempo. ¿Ya? No, no la startup que la rompió un año y después quebró. ¿Cachai? Entonces, tiene que ver con un juego de que estamos jugando un juego infinito, que la idea es mantenerse vivo en el tiempo con reglas de juegos finitos, juego, como el fútbol, que siempre hay un ganador y un perdedor, que tiene un tiempo limitado, que sabemos cuántos jugadores hay. Pero en los negocios no es así. El tiempo es ilimitado, entran actores, salen actores, hay incertidumbre. Entonces, es un juego infinito, es un juego de vida. Y mi propuesta del propósito y de la sostenibilidad tiene que ver con mirar el negocio a largo plazo. O sea, el que gana no es el que le va mejor de aquí a fin de año. El que gana es el que va a sobrevivir 20 años, yéndole bien. Claro, Tengo, eso es tengo una, sustentabilidad. Exacto. tengo una Sustentabilidad es súper jubilarse. duda. Tengo una súper duda que es como con una pelota de pool, esas que pegan en un lado y después rebotan para el otro, que yo creo que sería la Josefina, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para conversar de mediano o largo plazo en un país que tiene mentalidad hiper de corto plazo? O sea, no hay ningún ámbito en Chile en que las cosas no funcionen. O sea, 70% de los chilenos viven al día, Lo ¿no? vemos harto. Al día o a la semana. Y los sistemas más organizados funcionan con plazos acotados. Los gobiernos, yo voy a la elección en 2 años más y después tengo reelección, 4 años. Ese es mi horizonte de vida. Ahí me juego el todo o nada. ¿No? Y las empresas no tienen por qué ser distintos, salvo excepciones, salvo gallos muy notables, salvo transnacionales, otras culturas. Pero nuestra cultura, nuestro sistema es de su desarrollo exitoso, o sea, cortísimo plazo. Yo creo que Pero aquí yo hay quiero nombrar un estudio, déjame mostrar un estudio, Sharoni, porque me imagino que tú lo conoces, que para la pandemia Ernst Young hizo un estudio que demostró de que justamente nosotros pensábamos, para la pandemia la gente sobrevive, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer cosas muy de corto plazo. Y mostraron que las empresas que se habían focalizado en el propósito, justamente en ir más profundo y decir, hoy estamos todos a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué es lo más eficiente que yo puedo hacer? Era justamente parar y ir hacia lo más profundo y conectarse con quién soy. Porque cuando yo sé realmente quién soy y a dónde voy, no pierdo más tiempo. Entonces es como una falacia, ¿se entiende? Que esto es realmente de largo plazo, cuando el largo plazo está contenido en el presente. Si tú te concentras realmente con cómo el futuro te está hablando hoy día, eso es una herramienta de a dónde apunto yo la brújula hoy día, no es en el largo plazo, es hoy día yo tengo infinidad de posibilidades. ¿Cómo decido yo cuál es mi próxima movida hoy? Entonces, para mí, como que no es tanto de corto a largo plazo, es ir profundo para conectarme cuál es mi próximo paso. Y eso es no, súper de corto plazo, digamos. totalmente de acuerdo contigo de que el largo plazo es en los resultados económicos, pero la acción es ahora, en el presente, ¿no? No entre años más. Estamos totalmente de acuerdo. Claro, justamente yo tomo las decisiones hoy. Pero ¿sabes qué? Hay un fenómeno muy, muy heavy que se da en Chile, hablando de esto que dice Mirko del corto y largo plazo. En Chile las empresas grandes en general son empresas familiares y la familia permanece en el negocio por generaciones y generaciones. Y esas empresas
yo no he hecho el estudio hacia cabalidad, pero he observado que como hay un apellido, hay un nombre detrás, el prestigio, la reputación, hacer bien las cosas, importa mucho más, porque ellos sí ven este negocio como a largo plazo, no piensan venderlo ni deshacerse de él. ¿Cuál es el problema? Que pasa mucho más en Estados Unidos, que las empresas están listadas en bolsa y que sabemos que está súper atomizada la propiedad, entonces no hay dueño. Y ponen a un gerente general, un CEO. Piensa lo que pasa con Larry Fink de BlackRock. ¿Ya? Él es el dueño, él pareciera ser el dueño de la empresa y toma decisiones como si fuera dueño. Ahora este año le tiraron la oreja a la junta de accionistas porque se tomó muchas atribuciones, que yo se la agradezco porque creo que ha hecho un cambio de mentalidad súper importante en el mundo de los fondos de inversión. Pero cuando la propiedad no es de nadie, tenemos el problema de que a nadie le importa a largo plazo. Cuando tenemos una familia, alguien que está haciendo un proyecto a largo plazo, es distinto. Y las startups son un híbrido porque tienen esta meta tan grande de hacer el exit que tampoco están mirando tanto a largo plazo. Entonces ahí los que lo compran tienen que ver si la empresa se va a desinflar o no se va a desinflar, ahí es otro mundo. Entonces yo haría la distinción y creo que en Chile, dentro de todo, tenemos pocas empresas de estas abiertas en bolsa que no tienen dueño. Esto de que estén las familias nos ha servido. Y a pesar de que yo soy una promotora de mejorar las prácticas, yo creo que en Chile tenemos un empresariado que es sólido, que es bueno y que está tratando de hacer las cosas mejor. Eso es lo que creo. Las Y empresas cuéntanos un poco. familiares, el contrapunto de eso es que las empresas familiares también arrastran y mezclan mucho aquí la José me va a ayudar, la ensalada de tallarines de los roles. Se van mezclando los roles de el papá con el de la mamá, Entonces esa historia también, la historia de la empresa muy vinculada con la historia de la familia también limita mucho las alternativas de por donde se puede mover una organización. Sí, desde ese punto de vista puede ser menos eficiente porque son menos profesionales, pero también hay muchas empresas familiares que se están dando el salto y están metiendo ejecutivos de primer nivel en la operación. Pero yo veo mucho más esa como sinergia o, no sé, esa junta de cosas de los valores de la familia con los valores de la empresa. Claro. Eso veo que tratan de traspasarlo y transmitirlo y se involucran en causa y les importan los trabajadores porque el abuelo se llevaba muy bien y tenía casas para los trabajadores y trabajaban toda la vida, entonces ahora queremos que el hijo trabaje. Hay una cultura que aprendieron de estos abuelos inmigrantes que llegaron a Chile, se sacaron la mugre, armaron su empresa, con mucho valor, con mucho trabajo, cercanía. Lo veo, o sea, eh, a, a mí, a mí me parece que cuando uno elimina esta separación de que yo soy una persona en el trabajo y otra persona en mi vida personal, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo separo quién soy, yo puedo ser un hijo de la gran en mi trabajo, porque hay que ser rudo y sacar, y hay que ser eficiente y esforzarse, y en mi casa soy un dulce con mis hijos, con mis amigos. Esa dualidad de personalidades, que la Josefina me está mirando con cara de que estamos hablando del ego en el ser humano, efectivamente, eso ha sido nefasto para las organizaciones, porque el ser humano cree que tiene que llevar un lado de sí mismo, el más rudo, el más violento, el agresivo, el de sobrevivencia, el del Darwin malentendido de que gana el más fuerte, siendo que son personas tremendamente nobles y compasivas y empáticas en su vida personal. Entonces ahí empezamos a hablar de, bueno, el propósito personal te permite como develar esta naturaleza más holística, humana, que reconoce todas las dimensiones del ser humano y que yo las puedo llevar a mi trabajo. Entonces, si yo me pongo a llorar un día, no es tan grave, ¿ya? O si yo quiero hablar de propósito con mis compañeros o de las emociones que tengo, no es tan mal visto. Hay un espacio para lo humano. Mira, el propósito no es nada más que una palabra cool para hablar de ética, de humanidad, de valores. Eso es propósito en las empresas. Solo que eso como que se ve antiguo, ¿me entendés? Vamos a hablar de ética, todos se ponen de lata, pero el propósito es cool. Pero toda la base del propósito está anclado en las cosas que ya se han dicho. No hay nada Oye, muy distinto. y la La sombra, filosofía, son los clásicos. Los De clásicos, exacto. filosofía, claro. y la sombra de propósito. Porque yo en lo moderno, en un poco esto que dices tú, que está cool, hay dos sombras que he estado mirando que me meten ruido. Una en particular es la del liderazgo, porque en algún minuto aparece este mega líder que ya es casi Jesús, que todo el mundo reclama y dice, no, pero lo que pasa es que tú para ser líder tienes que ser ta, 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 ta. Eso también refuerza la lógica que en Chile es súper potente
de las bases bien infantilizadas que reclaman que el líder no es como me dicen los libros que tiene que ser un líder, po, ¿cachai? Entonces hay harto bien contraproducente ahí. Y con el propósito, también creo que sucede algo similar. Bueno, llevémoslo a algo que nos aplica a todos, el presidente de Chile. Llevamos, no sé, 3 o 4 presidencias pensando que el presidente que elijamos tiene que resolver todos los problemas del país. ¿Y lo resuelve? No, ¿no es cierto? Pero tú me puedes decir algún ser humano que puede realmente resolver todas las demandas sociales que tenemos hoy en día. O sea, yo no conozco ni uno, yo no tendría ni un candidato. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estamos siendo muy flojos, porque le estamos poniendo toda la carga a quien tiene el poder. Y la verdad que la complejidad de los problemas de hoy día nos demuestra que es imposible delegar en una persona. Este problema lo tenemos que resolver todo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en las empresas que está funcionando? Ya no, este líder autoritario que tiene todas las respuestas se va a pisar la cola, porque no es viable esa actitud. ¿Cuáles son los líderes que la gente quiere y respeta? Los líderes que son auténticos. ¿Qué quiere decir auténtico? El líder que muestra cuando está vulnerable, el líder que muestra cuando los números no están bien y los hace parte a todos del problema, el líder que dice, no sé, ayúdenme, ¿ya? El líder que subcontrata porque siente que no tiene las capacidades. Entonces, pero no deja de ser líder. Siento que eso le da la legitimidad, reconocer lo que puede y lo que no puede. Ahora, aquí voy a hacer una crítica al género masculino y no se lo tomen a mal, pero siento que cuando hablamos de liderazgo femenino y masculino, justamente estamos refiriéndonos a esto. Lo femenino también están los hombres y lo masculino están las mujeres. Pero lo que necesitamos es que llevar esto femenino, que no es de la mujer necesariamente, es del ser humano, de la empatía, de la compasión, de la escucha, del presente. Entonces, lo vemos también con algunas presidentas, lo hemos visto, Jacinta Ardern, ¿por qué creen que la quieren tanto y la respetan tanto? Porque la loca esta es así, pues. Pero Tondreau de Canadá lo hace así también. Y es súper querido por eso. Creo que los liderazgos jóvenes lo están persiguiendo mejor. Eh, no en el caso de nuestro presidente, pero jóvenes de otros países, sí. Yo creo que Boric, yo no tengo nada contra él, pero creo que a él le ha faltado humildad de mostrarse vulnerable en momentos críticos. Y eso lo hubiera hecho ser mucho más cercano, porque nadie puede pretender que un joven de 38 años, por ahí que tiene él, tenga todas las respuestas. Lo mismo nos pasa con la Constitución. Creemos que la Constitución va a resolver todos nuestros problemas y va a ser, bueno, ya la gente creo que hemos entendido que es un paso para, ¿ya? Pero después necesitamos hacer muchas cosas más. Entonces, vuelvo al punto anterior, es como la sociedad tiene que entender que todos somos actores protagonistas de esa situación y hay que creerse el cuento. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Lo que yo hago es totalmente insignificante en el mercado chileno. ¿Ya? Yo hago charlas, hago talleres, hago un par de consultorías, es mínimo. Pero yo en mi cuento mental me levanto todos los días pensando de que yo estoy difundiendo un mensaje que alguien lo va a escuchar y va a despertar algo y va a tratar de hacer las cosas mejor. Sabiendo lo insignificante que es, pero me siento protagonista de lo que está pasando. No quiero delegar todo en el resto. ¿Se entiende? Oye, Sharoni, yo tengo una preguntita, que yo me imagino que a ti te debe pasar muchas definiciones de propósito que son como una intención, un buenismo, como que vamos a hacer, nos vamos a conectar con el propósito y queda escrito en una bonita definición de propósito, pero mi profesor en Londres siempre decía, conectarse con el propósito de una organización es muy fácil, lo que es difícil es mantenerlo porque ahí llegamos a nuestros patrones que están sistémicamente y que por algo las organizaciones están como están. Estamos viviendo en un patrón que tiene una lógica, entonces después construimos un como nos gustaría ser, pero volvemos a caer en el mismo patrón, no se generan los espacios de reflexión para poder verse, darse cuenta por qué estamos como estamos, por qué volvimos a caer en donde volvíamos a caer, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia entre lo que se quiere y lo que realmente sucede en una organización. Cuéntanos un poquitito cómo lo ves. Totalmente, y ese dolor es con el que yo estoy luchando, porque de ahí peleo con las agencias de marketing, porque las agencias de marketing han hecho un montón de pega de declarar los propósitos, pero después desaparecen. Y las empresas se quedan con esta frase maravillosa y no saben qué hacer con esto. Eso es lo que yo estoy ofreciendo que quizá un poco distinto, de el propósito tiene que estar apalancado con la estrategia de sostenibilidad.
¿Por qué la estrategia de sostenibilidad? Porque ahí yo miro cómo impacto positiva y negativamente en mis grupos de interés. Entonces, ¿cómo lo hago con los colaboradores? ¿Cómo lo hago con los proveedores? ¿Con las comunidades? ¿Con el medio ambiente? ¿Con mi gobierno corporativo? Y después, ¿cuáles son los programas que le dan vida? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Si yo no pongo indicadores que modifiquen la conducta, los colaboradores no van a creer en mi propósito, eso ya está archi demostrado. Si al final mi bono va a estar solo determinado por la utilidad de la empresa, a mí qué me va a importar si soy buen jefe o buen líder, si contamino o no contamino. Tenemos que indexarlo. Esto está dicho ya, ¿no? Esto no se me ocurre a mí, pero la pega parte con la declaración de propósito, pero toda esa bajada, esa implementación son, Claro. yo les digo, son 2 años de pega. Cada empresa que tome el ritmo y la exigencia que quiera. No hay ni una ley que te obligue a decir, tú tienes que ser net zero al 2030, no hay ni una ley que te diga eso, o tú tienes que capacitar al 80% de tus trabajadores, o tú tienes que tener un índice de satisfacción con tus comunidades de un 100%. No hay ni una ley que te lo diga. Tú te pones tu propia vara y la tienes que cumplir. La vara que tú te pongas la tienes que cumplir. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo de los líderes empresariales que están haciendo promesas como ofertones y ni siquiera tienen un plan que pueda respaldar lo que están ofertando? Pero cuando llegue la fecha de término, viene otro CEO y ese va a tener el problema. Y eso genera desconfianza en las empresas. Empezamos como con las promesas políticas, lo mismo, que ya nadie las cree. Los empresarios están un poco haciendo eso porque hay mucha presión también del mercado de que hagan estas promesas. Yo estoy tratando de que las hagan responsablemente y que las cumplan, obviamente. ¿no? Salía el gerente general. Se escucha mal el No sé, Mir. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Estoy llamando por teléfono ahí. No, te decía el caso de Cencosud, no, la salida del gerente general de Cencosud. Claro, No hay pero una, ahí nos fuimos a viene la otra hora en cosa. que la empresa tiene que hacer promesas de que esto no va a volver a ocurrir. Claro, ahí tenía un problema ni siquiera de propósito de sostenibilidad, de gobernanza 1.0. ¿Me entendió? O sea, esta cuestión está penado por la ley. Y como que y pasó, y no lo sacaron, quizá por cuánto, pasó un montón de tiempo hasta que renunció. Esa señal al mercado es muy mala, ¿ya? Claramente una señal muy mala. Eh, ¿Qué te puedo decir? No aporta. Es el caso de una empresa familiar, un directorio familiar, ¿no? Con el típico comportamiento chileno, que tenemos poder, porque si está en Estados Unidos ocurre y al día siguiente el tipo está fuera, al día siguiente, pero acá no pasa nada, porque acá a nadie le pasa nada. Sí, mira, igual hemos tenido casos ejemplificadores que sirven un montón. Yo te aseguro que lo que pasó con Cencosud va a subir la vara en los gobiernos corporativos. Eso tiene de bueno el chileno. El chileno aprende de los errores. Por ejemplo, caso Penta, no sé, 7 años atrás, que todos le boleteaban a la señora, todos los dueños de empresas le boleteaban a la señora. Caso Penta, al aire, y han de decir a cualquier dueño de empresa que ha ido en la dehesa que puede entrar que puede caer ahí a la cárcel. Pues nunca más le hicieron factura a la señora. Jamás, nunca más lo vi. Ya yo me dedicaba a los impuestos, jamás lo vi. El tema de los futuros, la especulación, también. El chileno aprende, el caso de donaciones políticas de SQM. Es muy difícil volver a encontrar un caso de donaciones políticas hoy en día. Entonces, eso sí tiene bueno el chileno, como que más que sacar leyes, un caso de la vida real, como que los deja a todos curados de espanto y no se repite la conducta. Entonces, yo te aseguro que el caso Cencosud va a fortalecer mucho los gobiernos corporativos. Ahora, al que le pasa es una tragedia, pues. Empresas quiebran con estas cosas. Pero así aprendemos los chilenos, así aprendemos. Buena reflexión, ¿ah? Porque claro, aprendimos a golpe, A que es golpe. algo que siempre hablamos acá con Giancarlo de el modo de educarnos en Chile, ¿no? Sí, Por la razón o la fuerza, a ver ahí nuestro escudo, nuestro lema patrio. así Bueno, es. y además, hay una conversa que estuvimos la semana pasada, parece, con la José, que por un lado hay que también ser realista. Muchos de los que fuimos formateados en los años 70 80, crecimos con una lógica de la autoridad, la estructura sumamente fuerte. Hoy vivimos tiempos en los cuales el individuo emerge exigiendo desde las bases, desde los territorios, que es ser escuchado, ser considerado, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces tenemos un montón de personas que están con esas tensiones y exigir, soñar de que la solución de esto va a tener cierta elegancia o gracia, es exigir bastante, diría yo. Porque esto va a Pero ser el chachazo. sí, tú lo acabas de decir, la gente lo que quiere es sentirse escuchada, y eso a todo nivel. Por ejemplo, yo le llamaba el efecto Mauricio Rus, ¿ya? Que falleció hace muy poco, una gran persona, un gran empresario, y él contestaba en la pandemia todos los mensajes directamente. Y se hizo famoso por eso, y Casa Idea subió en sus niveles de satisfacción de clientes, de colaborar un montón, porque se sentían escuchados. Y no es que Mauricio Russo a todos les podía resolver el problema, pero la empatía con el que él se conectaba con la gente hacía como que bajaran las revoluciones. Yo no sé si yo lo he puesto en práctica. Yo me acuerdo que estaba, no sé, pues hace 3 años en Universal, ¿ya? Y era la pandemia, pues estaba vacío. ¿Ya? Yo fui porque ya me había dado COVID, entonces fuimos pues, con mi familia porque ya no nos va a dar, ya estamos seis Nació. meses. Y estaba súper vacío el parque, y un amigo estaba y nos dice, oye, compren el pase, este pase rápido, porque igual hay cola. Afuera en los carteles dice que hay espera 50 minutos. Y yo decía, qué rara esta cuestión, si yo no veo a nadie en el parque, ¿cómo hay espera 50 minutos? Y le digo a mi marido, ¿sabes que no compré el Fast Pass todavía? Veamos qué pasa. Y hacíamos la fila y nos demorábamos 5 minutos. Entonces yo me di cuenta de que estos gallos mentían y ponían afuera carteles de más tiempo para que la gente comprara el Fast Pass, pero no había nada de cola. Entonces mi espíritu abogada se vio totalmente agredido, y yo les mandé un mail ahí mismo, les dije, miren, yo trabajo en una relación de transparencia, lo que ustedes están haciendo es estafar a la gente, porque no hay una cola de más de 10 minutos y ustedes ponen 50 minutos. O sea, no te puedo llegar a decir. Me contestaron a los 2 minutos, me dieron todas las explicaciones, me explicaron cómo funcionaba el sistema, me llevaron a verlo, efectivamente había un retraso, lo arreglaron ahí mismo. ¿Tú crees que a mí me dieron ganas de seguir peleando? O sea, me sentí la raja. Pues. Estos gallos me escucharon, me contestaron al tiro. Yo no les pedí nada, no les pedí que me regalaran tickets, ni mucho menos, pero su reacción eh, tan proactiva y tan de atención al cliente hizo que yo al final amo Universal. Sí, lo sigo amando, ¿me cachai? Y lo he puesto en práctica distintas veces con servicio al cliente, con las aerolíneas, etcétera. Y es demasiado importante la dignidad con la que tú tratas a la gente. Tú, JC, que trabajas en comunidad, en minería, que me dice, no es lo mismo cuando vienen los de la empresa, el equipo de relacionamiento comunitario, a las comunidades, se saben el nombre, se saben dónde viven. ¿Y qué es lo que siempre critican? Es que me cambian siempre el representante de la empresa. Eso es lo que no me gusta, entonces yo ya no sé cuál es la cara visible. Pero cuando tú tienes esa frecuencia, esa constancia y ese cariño, y no vais solamente cuando está quedando la embarrada, el vínculo es totalmente distinto. No es transaccional, es trascendente. Pero ¿por qué te ríes? Ahora me dio toda la curiosidad. Es que yo tengo un alma de copuchento que Macaria la conoce muy bien, entonces me tocaste un punto que me encantaría contar una anécdota, pero antes de la anécdota, Sharon, te quiero contar sobre un producto que nosotros desarrollamos que se llama El Día Fuera de la Caja. Héctor va a poner el video. Y les cuento que el punto de partida para la transformación de tu empresa comienza con tus equipos descubriendo y viviendo experiencias que nunca hayan realizado. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, hemos elaborado El Día Fuera de la Caja, una jornada donde estará todo nuestro equipo de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo, perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa con tus colaboradores. Si tienes consulta, escríbenos al salganDeLaCaja@gmail.com o al WhatsApp más 59, más 56 99 46, todo no, más 56 99 48 97 702. Eso. Yo quisiera, bueno, en la experiencia fuera de la caja, en el día fuera de la caja, los equipos hacen una constelación. Entonces quería contar una constelación que me pasó el otro día con una empresa relacionada con el propósito. Que llegaron a una empresa y tenía un problema, según ellos era técnico, de que tenía una fuerza de venta contratada para vender un producto técnico, y decían,
no estamos vendiendo bien y no logramos que la gente se motive en aprender las cosas técnicas, porque realmente ellos veían tan como enfocados que ahí era la falla, ¿ya? Entonces traían capacitaciones y capacitaciones. Entonces hicimos la constelación y fue muy lindo porque esta era una empresa que había sido comprada muchas veces, había sido dueña unos alemanes, después le había comprado un grupo chileno, o sea, había pasado por muchos dueños. Y al hacer la constelación y ver cuál era la piedra de tope de que la fuerza de venta no era capaz de vender el producto, apareció el tema del propósito. Y cuando trajimos el propósito, la persona que representaba el propósito empieza a hablar de cómo había sido fundada la empresa. Entonces, como que el representante del propósito se transformó en el fundador de esa empresa. Y él decía, yo creé esta empresa por esto. Con una maravilla, y ahí a todo el mundo se le paraba los pelos. Y después entonces decía, pero ¿cómo puede ser? Decía, si es que aquí nadie conoce realmente hoy quién fue el fundador. Entonces, esa constelación de una manera muy linda demostró que en los sistemas siempre está el alma del fundador. Siempre está el alma del fundador. En empresas familiares, en empresas no familiares. El otro día con JC vimos también una constelación muy linda, ¿te acuerdas? De una panadería en que empezaban a mostrar de que la niña, ¿por qué había fundado la panadería? Una cosa que podía ser como, ya, vendo pan. Y ella había fundado la panadería porque su mamá había tenido cáncer y había dicho, yo le voy a hacer, mi mamá hoy día no puede comer, yo le voy a hacer un pan para que mi mamá pueda comer. Entonces, ese propósito fundacional hoy día era lo que movía a este equipo y era un equipo autoorganizado que no necesitaba una estructura gerencial muy estructurada porque era movido por el propósito. Entonces, hoy día las organizaciones como seres vivos son así. Lo que lidera en la organización es el propósito y no un líder, como bien decía Sharoni, muy jerárquico que le esté diciendo a todos su visión, lo que tienen que hacer, sino como permitir y generar las condiciones para que el propósito sea el que mueve la organización. Y en ese propósito siempre queda, es como el papá y la mamá. Si al final las empresas no son tan separadas de lo que son la familia. Como, ¿quién fue el papá y la mamá de esta organización? ¿Por qué se creó esta organización? Y eso no quiere decir que el propósito no pueda cambiar, que también es un tema que el propósito evoluciona, porque el propósito está relacionado con los clientes. Entonces, si el cliente y el mercado evoluciona, el propósito tiene que ir evolucionando también. Pero siempre el propósito está esa dimensión hermosa de por qué se creó realmente esta empresa. Cuéntanos un poquito, Janet, cómo ves tú eso del fundador y el propósito fundacional. Yo te escucho, José, y me imagino a la gente que está escuchando su casa, y en verdad es imposible de imaginarse lo que tú estás tratando de transmitir. Las constelaciones hay que vivirlas. Yo hasta que no hice mi primera constelación, que lo hice con José, no lo creía. Es muy difícil la mente entenderlo hasta que no lo experimentas. Es como que te dicen, oye, estar enamorado es lo máximo, pero si no estás enamorado, ¿cómo te puedo explicar lo que es estar enamorado? Hay que vivirlo, porque sobre todo cuando te toca hacer los personajes de personas que tú no conoces, y te llega esta información y tú empiezas a personificar a alguien que ahí te empiezas a dar cuenta del poder de las energías. Se me paran los pelos de puro acordarme las experiencias que yo he vivido y es súper poderoso. Ahora tuvimos una fiesta el sábado en un mismo lugar, la misma orquesta, la misma comida que la fiesta que yo le hice a mi hija. Yo soy judía y los judíos a los 12, 13 años hacen el bar mitzvah y el bat mitzvah. Y eran exactamente iguales en lo material, en lo físico, pero la energía era totalmente distinta y era comentado ahí, pero no entendíamos por qué. Y yo estoy empezando ahora que la José que me entrena a entender esta cosa que, ¿por qué una cosa es extraordinaria y otra no si son iguales? Por un tema de energía. Y en las empresas pasa lo mismo. De repente, ¿por qué esta empresa que hace lo mismo que la otra funciona increíble? Porque hay un tema de energía, hay un tema de inspiración. Y que puede sonar súper hippie, pero yo lo veo y lo compruebo todo el tiempo. No hay nada racional que lo pueda explicar. Entonces, bueno, ¿para qué le voy a seguir explicando? Ustedes tienen que vivirlo, ¿ya? La José probablemente... Charoni, lo que tú comentas, Charoni, es muy pertinente porque siempre hemos querido acá en el podcast entrar a explicar un poco qué es esto de la constelación o lo sistémico desde una perspectiva lógica. Y no digo lógica, sino que digo lógica no racional, porque buena parte de la crisis de transformación que estamos experimentando
a nivel de toda la humanidad, lo estamos viendo el caos a todo nivel en las estructuras institucionales que se organizan desde la sociedad industrial a la luz del paradigma nacionalista. Y que nos dice que lo que existe es exclusivamente lo que vemos. Entonces, el abrir al cambio de paradigma tan cacareado implica incorporar a nuestra manera de vivir y de ver un aspecto que nuestra cultura por los últimos 300 años ha excluido, que es lo que no vemos y que no pasa por sacar lo que vemos, sin sacar la racionalidad, sino que complementarlo. Porque desde el punto de vista de la mente, ¿no? Que es una entidad en estudio, siempre llena de sorpresas. A partir de la neurociencia hemos descubierto que tenemos una mente consciente, ¿no? Esta, la del estado de vigilia, y tenemos una mente inconsciente. Y la mente consciente representa lo masculino, ¿no? Y la mente inconsciente, ¿no? Ese espacio generativo que está en la sombra, en lo oscuro, el mejor autor para comprender en la historia de Occidente todo esto es, a mi modesto entender, Carl Gustav Jung. ¿No? Y este inconsciente, ¿no? Que es el femenino, que tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Hablamos del inconsciente del colectivo. Entonces, todo lo que tú relatas, Charoni, me ponen los pelos de punta, ¿no? Y yo no lo creía hasta que lo vi, tiene que ver con que estamos topándonos con una pared que nos está obligando a redefinir y conceptualizar lo humano desde un lugar más rico, que nos lleva a todas las tradiciones de las viejas culturas, de lo que llamamos espiritualidad o religión, etcétera, etcétera. A mí me encanta ejemplificarlo con el caso de Star Wars, ¿no? Que es una saga famosa, poderosa, construida a partir de todos los estudios de Joseph Campbell, un famoso arqueólogo y mitólogo norteamericano que fue maestro de George Lucas. Entonces lo que hace Joseph Campbell es construir esta cosa que se llama el monomito o el viaje del héroe, como esta estructura que está presente en todas las culturas de la humanidad, que adopta formas en las más diversas nacionalidades, países, formas de vida, estilo, años de vida, culturas, que es el viaje del alma, o el sentido de la vida. Entonces, todos estos personajes que aparecen en Star Wars son categorizaciones pop de este mundo del inconsciente, ¿no? Y que todos tenemos que develar. Entonces, el gran llamado o la gran aprendizaje, a mi juicio, en las organizaciones, pero en general en las personas, en los países mismos, es a abrirnos, a complementarnos, porque estamos organizados y formateados en una lógica que es parcial, que es la lógica del consciente, la racionalidad, y todo lo que hablamos acá de sistema tiene que ver con lo inconsciente, y por eso a veces parece difícil de explicar, porque no está en las categorías de las pedagogías tradicionales, sino que tiene unas categorías propias, y la Josefina acá siempre las explica muy bien, las logra transmitir como de manera sencilla y simple, y es muy importante porque si no, no va a haber cambio, no va a haber cambio en las personas, no va a haber cambio en las organizaciones, no va a haber cambio en los países si no nos damos cuenta que nuestro paradigma, la manera inconsciente en la que nos aproximamos a la realidad está agotada. Y eso de ver a la Sharoni es una maravilla cuando ella habla, cómo motiva y la energía que tiene, y como ella bien dice, ella habla desde lo que es ser humano, desde lo que ella mueve, desde lo que fue su historia de vida, y a la gente siempre termina la gente llorando, emocionada, hablar de propósito. Y yo creo que después, como hemos dicho, después de la pandemia, hoy día ya no estamos para perder el tiempo, nadie está para perder el tiempo, menos en las organizaciones, en las empresas, donde la gente gasta todo su día. Entonces hoy día traer lo que es el consciente, el inconsciente, lo visible, lo invisible, es parte de despertar la totalidad de la organización desde la totalidad personal, como dice la Sharoni. O sea, esta línea que antes lo personal con lo profesional estaban completamente separados,
Hoy día ya el propósito personal tiene que estar alineado con el propósito organizacional. Hoy día los jóvenes se van. Yo me imagino, Sharoni, que te debe tocar mucho, de que hoy día ya las organizaciones tienen mucha presión de trabajar desde el propósito, porque si no, no retienen talento. Una cosa como hablando a corto plazo y ya lo menos más corto plazo posible, si no la gente se le va. Te digo algo, José, que me he dado cuenta también. Primero creo que el indicador de retención va a empezar a desaparecer porque ya no es un buen indicador per se. O sea, que tu gente se quede mucho tiempo no necesariamente habla de que tú tienes una buena empresa. Y creo que la gente que vive su propósito y se lo cuestiona constantemente es gente muy curiosa y creativa. Entonces también pasa que los que están más motivados, etcétera, también andan buscando mayores desafíos todo el tiempo. Entonces, no Claro. necesariamente se van a quedar en tu empresa aunque tú les permitas vivir tu propósito, si es que sienten que ya no pueden seguir desplegándolo, como lo digo yo. Entonces, igual es un poco contraproducente que lo diga yo, pero fomentar el propósito en tu gente no necesariamente va a hacer que tu gente esté ahí. Lo único que te asegura es que mientras estén ahí van a entregar todo su potencial, pero no Claro. necesariamente vayan ahí para siempre. Entonces hay que abordar el tema como Ese del... cambio de mentalidad también, de que no es malo, ¿verdad? Que cada 5 años se te vaya la gente. Pero es lindo esa experiencia que contaste tú de cuando estabas en PricewaterhouseCoopers de intraemprendimiento, que tú tenías un bichito y te dijeron, ah, estás pensando en esto, genera una división, investiga este tema. Y te aseguro que me quedé, no sé, 6 7 años más porque me No, estaba y te aseguro que fui tremendamente rentable y productiva porque estaba exacto, muy feliz. Pero llegó un momento en que me dieron todo y llego y digo, pero igual ya no puedo seguir acá. Tengo que hacer otra. claro, Tiene que haber pensado, pucha, pues le dimos toda esta cabra y ahora se van a cambiar. Pero fueron muy generosos y entendieron y me dejaron y seguimos, y ellos me siguen apoyando mis proyectos, me auspician, etcétera. Pero yo dije que injusto, que ingrato de mi parte, después de que me dieron todas estas oportunidades, pero me tengo que ir. Y me pasó que cuando yo era jefa los primeros años de mi equipo, cuando alguien se iba, yo me enojaba mucho y sentía que eran unos desleales. ¿Y cómo se iban? Si yo los formé, les entregué lo mejor de mí, ¿por qué se van estos cabros? Y me picaba, po. Hasta que después entendí que era una estupidez de mi parte. Que yo, si realmente los quería y quería lo mejor para ellos, yo tenía que también promover la mejor oportunidad de crecimiento para ellos. Y es muy lindo porque te empiezas a dar cuenta que cuando tú operas desde esa lógica, desde la abundancia, no de la carencia, de que se me va alguien, sino que rico haber sido parte de este proceso de esta persona, las relaciones se mantienen en el tiempo y eso termina siendo tus clientes y después de 5 años más, muchos volvieron después, me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí quiero volver. Entonces, esto del apego con tus colaboradores, que pasa lo mismo en todas las relaciones, con tus hijos, si tú los asfixias, los ahogas y quieres que hagan exacto lo que tú quieres, se te van a ir igual. Tienes que saber que van a veces, vienen, pero yo ahora lo digo de la boca para afuera, a veces me resulta, a veces me cuesta, porque uno genera un apego con las personas, igual que con las cosas. Y creo que ahí está todo este trabajo espiritual de empezar a soltar, de entender que cada uno tiene su espacio, que el amor incondicional tiene que ser incondicional, ya sea que estés conmigo o estés afuera, ya sea que me sirva a mí o no me sirva, te tengo que querer igual. Y todas esas cosas, por eso el propósito para mí ha sido un regalo tan lindo, porque yo jamás hubiera entrado como en esta mentalidad si no me hubiera encontrado con esto. Claro, el Es, la, propósito te cambió a ti. es lo que me cambió a mí, total, Que total. heavy cómo se van vinculando, porque yo encuentro muy notable este concepto que emerge en las nuevas generaciones de los amores tóxicos. La tóxica, el tóxico, que los cabros andan en esos lenguajes que hacen referencia justamente a este apego extraordinario de quiero saber dónde está y a cada rato. Lo que tú acabas de describir es lo mismo desde el punto de vista laboral. Que es esa lógica tan antigua de, lo que pasa es que yo quiero estar aquí, yo quiero una empresa para toda la vida. Y la empresa exigiendo que yo quiero que, o sea, yo he conocido empresarios en mi lado cagüinero que hablábamos de ciertos gerentes, por ejemplo, hablando de una estructura, y no, lo que pasa es que él se casó mal. ¿Cómo eso? Pasa es que él era súper bueno mientras era soltero, pero se casó con esta chica y esta chica le demanda esto. Ya, pero tú no tenés nada que meterte en esa dinámica, po, weón, ¿cachai? Pero existen esos patrones de amor tóxico también en lo laboral. Total, total. Eh,
yo creo que los jóvenes son más libres en ese sentido. Y también creo que los jefes tienen que entender, el otro día estaba con un grupo de 10 jóvenes, me encanta juntarme con jóvenes, aprendo un montón. Y estaban diciendo como, oigan, ¿saben que la vida está tan cara? Ni siquiera ya quieren comprarse una casa, un auto, porque no tienen ni una posibilidad de aspirar a eso, ¿ya? Pero dicen, hay que tener un ingreso extra. Así que yo voy a empezar a hacer consultoría, hacer mi mini startup, y todos, yo te aseguro que de aquí a 5 años, todos van a tener un segundo ingreso. Algo en redes sociales, supermercadito chiquitito, vender algo. Imagínate si los empresarios siguen con la mentalidad antigua y te descubren que tú estás teniendo algo fuera de tu horario laboral, el fin de semana, a las 8 de la noche, etcétera. Van a tener que echarlo a todos, porque están todos con los que son influencers, imagínate. Eh, entonces, es súper power ver cómo el paradigma del trabajo tradicional se está desvaneciendo, totalmente. Vamos a ver qué emerge. Yo no sé si esto va a ser más o menos productiva a las empresas, pero creo que es inevitable. O sea, el trabajo va a cambiar. cambiarla por lo pronto. Me ha tocado por lo menos 3 empresas que en su modelo de fidelización de colaboradores no los tienen contratados, sino que ya son tan talentosos las gente que necesitan que los contratan por proyecto. Y escucho a la Denise Goldfarb hablar del futuro del trabajo, y dice que efectivamente la gente talentosa no va a trabajar para una empresa, sino que va a freelancear a una y la otra. De verdad que no me parece tan raro. Yo sin darme cuenta, estoy haciendo lo mismo. Y si tú me decís, emplearte de lunes a viernes en un escritorio y recibir órdenes y que yo no pueda realmente expresar mi creatividad, es como que es como que me quitan el oxígeno. ¿Me cachai? Claro, aparte que ahí hay algo bueno, que uno también deja más libre a la organización. Yo lo veo mucho también, de que no le pides todo a la organización, porque tu parte creativa la puedes desplegar en este otro proyecto, tu parte, no sé, de otro tipo la puedes desplegar acá. En cambio, si no, le exigí, le pedí demasiado. Entonces, también tiene algo bueno para las organizaciones mismo, esto de que darle libertad a sus propios empleados. Es bonito eso. También tiene una razón atrás, porque muchas veces las empresas se las consumen sus costos fijos cuando tienen estacionalidades, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo empiezo a contratar por momento y sin precarizar el trabajo? Obviamente, no me estoy refiriendo a eso, pero creo que para allá va. O sea, un joven hoy día que tú le digas que no puede viajar 2 meses al año, no va a querer trabajar contigo. O sea, yo sé que estoy hablando de un nivel para arriba, ¿ya? Que se puede dar el lujo de repente de decir, me voy 2 meses, pero este lujo cada vez es mayor porque los jóvenes no están teniendo hijos jóvenes, o sea, están teniendo hijos a los 40, entonces hay desde los 25 a los 40 años que tienen harta plata y harta libertad, porque sin hijos, sin pagar casa, dividendo y todo, como que se la gastan en ello, en experiencia, en vivir el momento. No tienen esa mentalidad nuestra de ahorrar para tener la casa propia y tener seguridad. Tú le hablas de esto y terminan como si tuviéramos 60, 70 años. No sé. Claro, la seguridad no está afuera, también la seguridad está más adentro. Exacto. Así que estamos en tiempos cambiantes. Tiempos que Bueno, además, solo para no quedarme con no contarte, Sharon, y la anécdota aquella del relacionamiento comunitario, finalmente tiene que ver mucho con esto que la José también trae, que es, antes la organización y la humanidad era una de las cosas que había que dejar afuera, po. Tú eres un rol, no eres una persona, no quiero tus problemas, no quiero tus sentimientos, no. Ahora todo eso entró y está entrando como ese dibujo de los Simpsons de las enfermedades del señor Burns, que están todas entrando y no dejan entrar a la siguiente. Entonces, esto sucedió, voy a proteger a algunos de los actores, en una mesa en Illapel, en que se juntaban los representantes de una gran empresa minera local, junto con los representantes de los empresarios locales. La chica, es una gerenta de esta gran empresa minera, se presenta además como parte de la localidad. Yo vengo de acá. Entonces, esto es un ticket súper potente para lo que viene. Uno de los empresarios locales, que son todos pequeños, empieza a hacer un relato respecto a cuán difícil le había resultado a él entrar a la empresa, cuán administrativo, complejo era, y cosas que para cualquiera que haya estado en minería te suena más o menos razonable. Y se demoran en pagarme los estados de pago, y me hacen venir a la faena y no me pescan. Bueno, esta mujer
un representante de la empresa, se para y le dice, es imposible que eso suceda en nuestra faena. La negación de la verdad del otro. La mesa se quebró en ese mismo instante. Mm. Ay, Lo qué que pasa triste. es que nosotros usamos KPI. ¿Ustedes saben lo que son los KPI? Entonces, la mesa se quebró en ese mismo instante. Yo después conversé con otro ejecutivo de esa empresa y le decía, ojo, cómo preparas a las personas que van a interactuar con las personas de los territorios locales. Porque llegar con esa arrogancia es lo primero que te mata. Total. Cachetazo para los que estaban ahí. Sí, oye, bueno, no sé. Yo, ese estilo a mí me genera anticuerpos también. O sea, la soberbia, la arrogancia. Hoy día yo creo que es muy difícil mantener un diálogo, tratar de llegar a un acuerdo de esa postura. Eh, no, Y hay una pregunta que me gustaría hacerte, Sharoni, es cómo ha sido para ti dejar la seguridad, porque tú estabas en un cargo seguro, con sueldo, habías hecho una carrera, que es un poco también lo que estamos hablando, que está relacionado con la soberbia, la arrogancia, con el fracaso también, cuando las cosas se te caen, tus planes se te caen, te das cuenta que ya no sabes y que tienes que ponerte un poco como arriesgar certeza, porque al final las empresas que deciden irse a un camino de propósito, los otros lo han hecho toda la vida y saben cómo hacerlo. Pero implica decir, ¿sabes que me voy a ir por un camino nuevo? Esto de propósito no sé ni lo que es, no entiendo tampoco, pero yo voy a dejar mi certeza y me voy a embarcar en un camino a lo desconocido. Entonces quería saber cómo fue para ti meterte a lo desconocido, con qué tienes que lidiar, pelear, me imagino todos los días. no es nada de fácil. La gente de repente me mira, que estoy haciendo lo que yo siempre he querido, y efectivamente he hecho proyectos muy lindos y que me hacen muy feliz, pero en la trastienda he tenido alergia a la piel que nunca me había pasado, Claro, he perdido mucha plata en proyectos que no me ha ido bien. claro. O sea, navegar en la incertidumbre para mí ha sido totalmente nuevo, porque toda mi vida yo me manejé por el paradigma de la certeza. Entonces, hubo una carrera tradicional, en una empresa consolidada, muchos años, tuve 13 años en la misma empresa. Entonces, yo cuando renuncié no porque yo quería, mi ego estaba muy feliz trabajando ahí, regaloneada, me mimaban con todo, tenía mis mejores amigos, etcétera, pero mi alma me pedía a gritos que yo hiciera otra cosa, que yo tenía que salir y arriesgarme y poner a prueba todo lo que yo había puesto en mi libro, como, ¿sabes qué más? Lánzate tú también, pues si este es tu propósito, lánzate. El camino del héroe. No sé del héroe, pero requirió, mira, yo nunca en mi vida me había sentido valiente, y esa vez me sentí valiente, que también es una sensación muy rica, como que he descubierto cosas nuevas de mí, eh, y he tenido que ir soltando. Renuncié, lloré 2 meses seguidos porque fue una pena, tuve que desapegarme. De hecho, me acuerdo que me hizo una canalización por ahí con mi ahora socia, la Milena, y dice, oye, ¿tú te separaste recién? Fue tan duro para mí que salía como una separación, porque Claro. yo amaba y la sigo amando esa empresa, porque lo pasé muy bien ahí. Entonces el camino del Tuviste que dejar propósito, morir una parte tuya, es una identidad que tuvo que morir. exacto, una identidad, lo mismo cuando dije voy a dejar de ser abogada, también algo murió dentro de mí. Claro. Entonces, yo trato de ser súper honesta en esto, de que el camino al propósito no es el camino fácil, no es como que, oh, encontré mi propósito, ahora me va increíble, despliego todos mis talentos, me pagan increíble, voy a todo lo que quiero. No, se trata como de subir la vida desde de adentro hacia afuera. Yo le digo, tengo un jefe nuevo, que es mi alma, que él me manda orden. Entonces me dice, ya, Sharon, y tú tenés que hacer un evento y visibilizar a tus maestros. Y así nacieron las Purpose Night. El Purpose Day era para llevar el propósito al mundo corporativo. Y de repente yo digo, no quiero hacerlo, me da lata, yo no soy productora de eventos, pero mi alma me manda a hacerlo y lo hago nomás. Po. Y calladita nomás, pues anda a alegarle al alma que no quería hacer lo que te pide. Y ahí es cuando dicen que estoy loca porque le creo a mi alma y tengo mis oráculos, entonces de repente un proyecto no sé bien si hacerlo o no, saco una carta, me sale la carta del amor al trabajo, entonces lo hago. Me manejo como un poco, por lo que he aprendido con la Josefina, a manejarme a través de las energías y mi intuición mucho más que la razón. Pero El es una cosa, lenguaje del inconsciente. El lenguaje del inconsciente. ¿No?
total y descifrando realmente qué es lo que yo quiero, por qué lo estoy haciendo. Y créeme que muy seguido me pregunto, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estoy o me estoy desviando? ¿O me estoy dejando llevar por mi ego? Porque uno de repente también se pierde con el ego, ¿ya? De querer estar en todas partes, ¿cachai? Pero no es fácil. Yo por eso para mí la palabra coraje y responsabilidad son fundamentales. Como que no hay propósito sin coraje y entendiendo que es hacerte responsable de tu propia vida. Yo ya no puedo culpar a nadie si no me va bien, si no soy feliz. Me hago cargo, depende de mí. Y, y lo que sí les puedo decir que si no, igual no es una vida fácil, pero yo no me imagino viviendo ahora de otra manera. Eso sí lo Claro, puedo decir. Como que claro. para mí la vida Ahora bien vivida es la vida de verdad. tú tienes en la conversación pública todo un ecosistema en el mundo de las empresas pidiendo certezas. Le dicen, no, vamos a invertir solo cuando tengamos certezas. Entonces, la certeza jurídica, más allá que se invoca a nivel de discursos políticos, ¿no? Y entonces eso está muy lejos del cambio de paradigma y de aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Por eso, Probablemente, sí. Dale. la transformación es personal para transformar a las organizaciones. Porque cuando tú trabajas con un líder, que no te digo que tiene que ser gerente general, cualquier líder de una organización, y tiene este cambio de switch, lo va a llevar a lo que él quiere hacer. Atréveme. Lo va a Claro. llevar a vuelta, por eso la vuelta con la empresa, tú no vas directo a la empresa. Trabajas con la gente de las empresas para que tengan este cambio de mentalidad y eso transforma finalmente la cultura de la empresa. Entonces, el trabajo es más lento de lo que pensábamos. O Que sea, sea sólido. no hay una receta perfecta, no hay un remedio, un medicamento de propósito que quiera comprar, deme la pastilla como diría Sabina, quiero esas pastillas de propósito, démelas por favor, eso no existe. No existen los somníferos del propósito, pero los despertares de propósito no existen. Qué bueno, Eso te los da la vida. qué bueno. Josefina, ¿tenemos mención? Sí, tú la tienes, porque yo no la tengo, querido Ah, Mirko. voy yo de nuevo entonces. Una tuya, Carlos. Dale. Rellenen porque la cerré, ¿ah? Así que rellenen por 10, 5, 4, 3, 2, 1. El punto de partida para la transformación de tu empresa comienza con tus equipos descubriendo y viviendo experiencias que nunca hayan realizado. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgan de la Caja, el podcast, hemos elaborado el Día Fuera de la Caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año, abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo. Perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa junto a tus colaboradores. Para más consultas, escríbenos al salgandelacaja@gmail.com o al WhatsApp más 56 99 48 97 702. Te cuento, Sharoni, que esta locura del día fuera de la caja es algo que ideamos para justamente poner disponible entre las constelaciones, la música de las plantas que trajo Mirko, la escalada, meterle cuerpo a la transformación. Son 6 experiencias que diseñamos para la empresa que nos contrata, customizada para sus objetivos. Dios. Como dices tú, para vivir una experiencia distinta, porque esto se escucha ya, pero ok, decían después de la temporada pasada, ok, hablan de cosas distintas, pero ¿cómo lo vivo yo sin tener que, no sé, hacer un plan estratégico de un año, una cosa de un día, una cosa cortita en que uno ve, respira, que esto de lo sistémico y cómo nos conectamos con lo que es la vida, al final, la vida de las organizaciones, la vida de las plantas, lo sutil, lo invisible, y el propósito está completamente metido adentro. Lo Así que te sutil y lo queremos, invisible, pero no por eso menos concreto, claro, ni menos práctico, ni ni menos menos práctico. práctico, claro. Yo soy ingeniera comercial y esto es lo más práctico que hay. Al final las constelaciones son eficientes. En 2 horas ves lo que no has visto en 4 horas, lo que te costaría años de estudio de mercado. Es lejos lo más eficiente y lo más práctico, porque
La energía realmente es la que determina el campo afuera, así que anda a lo profundo, anda a lo importante para después ver, hacer cambios realmente sostenibles, como partió diciendo la Sharoni. Así que te queremos agradecer mucho, Sharoni, tu participación hoy día, muy inspirador siempre. Y una última preguntita, ¿estás pensando en un segundo libro o te la deben hacer bastante esa pregunta? ¿Qué viene después del primer libro, ahora que ya estáis con las patas en el barro dentro de las organizaciones? No, estoy ya escribiendo el segundo. Ah, No tiene nada que ver con las empresas, como que es muy raro porque tengo N contenido de empresa, pero al final me entretiene tanto más hablar de propósito personal que las empresas nunca termino escribiendo el libro, como que las charlas, hago papers, pero los libros son de personas, no hay caso. Algún día lo voy a hacer, pero este viene de propósito personal, como el propósito sana, de eso se va a tratar. ay, qué lindo. Muy importante la sanación para el propósito. No sé, o sea, yo creo que para conectarse con el propósito, no sé si lo uno va después que lo otro, Eso pero es como el servicio hacia el otro, cómo contribuyo, y este es la otra dimensión del propósito, de cómo el propósito sana al que a ti lo... mismo, claro, es un camino que te sana. Muy lindo. Bueno, Estamos muchísimas listos. gracias. Gracias a ¿Estamos ustedes. listos? Gracias, Charoni. Como siempre, Giancarlo, Josefina, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.